Excelentísimo día tengan todos. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el personal militar y civil que labora en la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean bienvenidos a este gran encuentro donde estaremos desarrollando una ponencia titulada Derecho a la Educación, desde la perspectiva de la continuidad educativa en los profesionales de la ciencia de la salud en tiempos de pandemia. Es importante recordar que la sociedad en el tiempo ha venido evolucionando y paralelamente a esta han surgido necesidades de aplicar nuevos métodos y nuevas técnicas para la adquisición del conocimiento. Desde el punto de vista educativo, la pandemia del COVID-19 ha afectado notablemente a todo el ámbito encargado no solo de difundir y crear, sino también de moldear el conocimiento. En tal sentido, si piensas espabilar, este es el momento de hacerlo, porque a partir de este instante no podrás perderte el más mínimo detalle del contenido maravilloso de esta presentación. Damos inicio al desarrollo de la ponencia titulada Derecho a la Educación desde la perspectiva de la continuidad educativa en los profesionales de la ciencia de la salud durante la pandemia. El contenido de esta ponencia nos va a permitir ampliar la gama de información sobre el conocimiento y entender el por qué la acción humana se convertirá en acción educativa. Con el fin de alcanzar el objetivo de esta ponencia, se ha elaborado una agenda contentiva de 6 puntos y cada uno de ellos con un nivel de importancia para comprender desde nuestro contexto social la relevancia que hoy por hoy posee el derecho a la educación. En primer lugar, la evolución del conocimiento a lo largo de la historia. Seguidamente desarrollaremos el concepto de derecho y de educación y la finalidad y los principios de la educación propiamente dicha. Continuamos con el derecho a la educación en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuarto punto tenemos allí programado desarrollar una teoría denominada las 4A del derecho a la educación, que es un obsequio que nos deja la doctora Katarina Tomaszewski. Luego recorreremos unas herramientas tecnológicas a título de información general y finalmente cerraremos con unas conclusiones y unas recomendaciones. Iniciamos entonces pues el tema de la evolución del conocimiento a lo largo de la historia con un pensamiento propio que dice lo siguiente: cada tiempo tiene su momento y cada momento surge bajo ciertas condiciones. Una vez que hagamos el recorrido de esta línea del tiempo, entenderemos la profundidad de este pensamiento. Entramos entonces al tiempo entre los años 400 y 350 a.C., donde aparece Platón, y Platón introdujo que el conocimiento es aquello verdadero. Seguidamente nos encontramos con Aristóteles, quien fue un discípulo de Platón, pero con pensamientos distintos o con ideas distintas. Y Aristóteles indicó que a través de los sentidos y mediante la experiencia se adquiere conocimiento. Continuamos entonces con un conjunto de autores que a lo largo del tiempo fueron dando su punto de vista con respecto al conocimiento y llegamos al siglo XVII. Nos encontramos con Descartes, quien dijo que el conocimiento es una representación en la mente de lo que ocurre fuera de ella. Es decir, todo lo que está en nuestro acontecer va quedando fijado como una representación en nuestra mente y eso es lo que se considera como conocimiento. Seguidamente, en el mismo siglo XVII, Locke a su vez determina que la percepción de acuerdo o desacuerdos de nuestras ideas es lo que se define como conocimiento. Y Leibniz introdujo que el conocimiento se establece a partir de la lógica y la física. Leibniz comienza a integrar dos ámbitos en materia de la ciencia y determina pues que con la física, quien él se dedicaba a la parte matemática, conjuntamente con la lógica es lo que se establece el conocimiento. Finalmente, en este siglo XVII aparece Kant apoyando la idea inicial de Aristóteles. Continuando en el tiempo, nos llegamos al siglo XVIII y aparece Piaget. Piaget mostró que el conocimiento tiene carácter biológico, mental y social. Él en sus investigaciones comienza a ver la complejidad de cómo se adquiere el conocimiento desde otro punto de vista e integra estos 3 ámbitos: biológico, mental y social.
Años posteriores, en 1995, Louden y Louden afirmaron que el conocimiento es un almacén de datos y herramientas utilizados para crear y compartir información. Ese mismo año, Nonaka y Takeuchi expusieron que el conocimiento es la justificación de la creencia personal en busca de la verdad. Continuamos entonces en 1997, John Bowlby dijo que es un recurso intangible que existe en la mente de los individuos. Efectivamente intangible porque no puede ser palpado, no puede ser contabilizado, pero que evidentemente existe en la mente de cada individuo. Y esto es lo que diferencia el nivel de conocimiento que posee cada persona. En 1998, Davenport y Prusak constataron que es un conjunto de experiencias, valores e información en la mente utilizados para incorporar nuevas experiencias. Finalmente llegamos al siglo XXI y en el 2001, Alabay y Leider asumen que el conocimiento es aquella información procesada en la mente de los individuos. Pero en el año 2002, el informe que emite una organización internacional que se dedica a la investigación sobre el conocimiento y la educación, llamada Daedalus, mantiene que esta es una capacidad para convertir datos e información en acciones efectivas. Es decir, la repetición de cada acción conlleva al mejoramiento del producto final que se busca a través de esta acción. Finalmente, en el año 2008, Koskinen y Philanto afirman que es una percepción que tiene el individuo de sus habilidades y experiencias y el significado que él mismo les da. Es decir, lo que pudiéramos interpretar de que el significado que le doy a mi capacidad, a mis habilidades, en base a las experiencias ya adquiridas. Eso es lo que determina él como conocimiento. Continuamos entonces con la construcción del concepto de derecho y educación y la finalidad y principios de la educación. El individuo es un ser, o el ser humano es un ser sociable por naturaleza, lo que conlleva a que se vea en la necesidad de interactuar con otros individuos en la misma sociedad. Esto quiere decir entonces que debe existir una normativa, bien sea interna o general, que regule el comportamiento del individuo en esa sociedad para que sea aceptado por la misma. Es así pues como nace el derecho como ciencia y se define nada más y nada menos que como el conjunto de normas y principios que fueron orientadas o que generalmente fueron inspiradas en la idea de justicia y de orden, establecer un orden en la sociedad que regulan las relaciones humanas entre toda la sociedad. Continuamos con el término de educación, que se entiende por él nada más que la formación destinada a desarrollar la capacidad no solo intelectual y moral, sino también afectiva de las personas de acuerdo con la cultura que practica y de acuerdo con las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Entonces, si recordamos, en la definición del conocimiento hay una parte donde las ciencias sociales define que existe también una rama del conocimiento afectivo, que no es más que donde el individuo aprende a conocer sus sentimientos para lograr controlarlos y mantener una conducta apropiada ante una circunstancia o momento determinado que pueda alterar su equilibrio emocional. El conocimiento, conjuntamente con el derecho y la educación, ellos tres estructuran y dan origen a lo que conocemos hoy día como la teoría de la educación, donde se pone en práctica ese proceso de enseñanza y aprendizaje que todos y cada uno de nosotros hemos transitado a lo largo de alguna carrera o de algún estudio que se haya realizado. Pues dentro de la finalidad que determina el derecho a la educación está básicamente orientada a lo que es la educación pública, en virtud de que esta es un servicio social. Y esta finalidad de la educación debe responder a una serie de cuestiones fundamentales, a responder a un conjunto de preguntas con el fin del cual o bajo qué finalidad se va a transmitir la educación en un momento determinado en el tiempo y a qué sociedad va dirigida. Para ello entonces se hacen las interrogantes: ¿para qué se educa? ¿Qué valores debe transmitir tanto la escuela como la universidad pública? ¿Cuál es la función social que le atribuimos a la educación obligatoria? Y en este aspecto, en este interrogante,
Es importante porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos vamos a percatar de que hace mención al derecho a la educación como un derecho y no como una obligación. Y otra interrogante es, ¿educar para el mercado o educar para la ciudadanía? Hay que distinguir, porque hoy día se observa que la educación está siendo mercantilizada. Esto desvía la finalidad y por supuesto que en un momento determinado tiende a transgredir lo que son los principios. Entonces concluimos con esta finalidad de que la educación tiene como una finalidad básica el desarrollo humano, moral e intelectual de las personas. Pero fíjense lo siguiente, que dentro de esa finalidad, para que se materialice la educación, debe hacerlo a través de los siguientes principios. Y estos principios han sido desarrollados mediante unos estudios, una investigación que realizó Felipe Aguado en el año 2010. Se fundamenta entonces como primer principio la universalidad, que significa el derecho a toda la ciudadanía a tener acceso a la educación. Es decir, que no debe existir ningún tipo de discriminación al respecto. En segundo escalón, pero no menos importante, nos encontramos con la humanidad, que no es más que el pleno desarrollo de la personalidad de todo ser humano. Ese desarrollo del cual nosotros tenemos una garantía constitucional y que cada quien elige la personalidad y el desarrollo de su personalidad de acuerdo a su interés particular. En el tercer escalón encontramos la civilidad. La civilidad tiene que ver en que la educación debe basarse tanto en los derechos como en las libertades fundamentales. Es decir, o lo podemos interpretar, mejor dicho, como ese respeto a todas las libertades fundamentales que están tipificadas en cada uno de los derechos, tanto como derechos civiles, económicos, políticos y toda la gama de derechos que está tipificada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente, como principio, encontramos la autonomía, pero es una autonomía que no debe ser malinterpretada. No es la autonomía que me permita hacer y deshacer dentro de lo que es el sistema educativo o dentro de lo que es la educación propiamente. Es nada más que significa, mejor dicho, que la autonomía es aquella que permite a que todas las personas puedan aprender por sí mismas. Entonces, estos cuatro principios fundamentan lo que es el derecho a la educación. Continuamos entonces con una observancia o relevancia que encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para concatenar estos fundamentos con los que están establecidos en nuestra Constitución Nacional. En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que este texto es bastante corto, pero tiene una profundidad bastante amplia y deja fijadas varias premisas con relación a la educación. Yo las quise extraer de la forma como se las estoy mostrando en la diapositiva y encontramos entonces que la educación es un derecho de todas las personas, debe ser gratuita en las etapas fundamentales, la educación técnica y profesional debe ser generalizada, el acceso a los estudios superiores debe ser igual para todos y todas y tener en cuenta los méritos respectivos. Es por ello que se toma en cuenta el mérito de cada estudiante cuando aspira a ingresar a una carrera de pregrado en particular. También encontramos en este artículo 26 que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y la educación en valores universales, fundamentándose la educación en este conjunto de valores a fin de que pueda ir acoplada y adaptada y que sea aceptada por la sociedad. Finalmente, encontramos allí, en ese tercer párrafo del artículo 26, que las familias tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que se dará a sus hijos e hijas. Entonces, de esta manera queda desglosado cómo se define lo que es el derecho a la educación desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entramos entonces a lo que es nuestra Constitución Nacional. En el capítulo 6, titulado de los derechos culturales y educativos, establece en su artículo 102 que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Un deber social fundamental donde el Estado asume la función indeclinable por considerarse esto como un servicio público y donde sus herramientas, sus conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos deben estar a la disposición y al servicio de la sociedad.
Fíjense que también define este artículo 102 que es democrática, gratuita y obligatoria. Agrega el término obligatoria desde el punto de vista constitucional porque el Estado está en la obligación de garantizar un desarrollo integral de la nación, y el desarrollo integral de la nación se alcanza, o una de las vías de alcance es a través de la educación, para poder promover un nivel de producción y de distribución de los bienes. Continuamos allí con el artículo 103, que nos establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las que derivan de sus actitudes, vocaciones y aspiraciones. No debe tener ningún tipo de obstáculo para el acceso a una educación integral de calidad y permanente. ¿Por qué? Porque la única limitante que debe obstruir tu acceso es tu propia vocación, es tus propias aspiraciones y, por supuesto, las actitudes de cada individuo. Finalmente, el artículo 108 nos contempla que los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en sus innovaciones. Por supuesto, todo esto cumpliendo con ciertos requisitos que establezca la ley. Este es el artículo que nos permite a nosotros ampliar el uso de herramientas e incorporarlas en todos los centros educativos, como las herramientas tecnológicas, las plataformas educativas, para difundir este conocimiento a través de estos medios digitales. Llegamos entonces a ese obsequio del que les mencioné en un principio, y Katarina Tomaszewski, quien nace en Yugoslavia en el año 1953 y muere en el 2006, fue en el periodo de 1998 al 2004 relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación e integró la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ella propuso organizar las obligaciones interestatales y relacionadas con el derecho a la educación, y elaboró este esquema donde integra y abarca cuatro dimensiones que van a permitir comprender lo que realmente es el derecho a la educación. El primer elemento que encontramos en esta teoría de las 4A es la asequibilidad. La asequibilidad nos hace referencia a la disponibilidad. ¿Disponibilidad de qué? El Estado debe asegurar la disponibilidad de una oferta educativa totalmente gratuita. Y continuamos entonces, el segundo elemento es la accesibilidad. Tiene como interés fundamental la no discriminación. Esto significa entonces que el Estado garantice a todos y a cada uno el acceso permanente, sin discriminación de ningún tipo en absoluto. Como tercer elemento tenemos la aceptabilidad. Esta aceptabilidad que debe asegurar no solo los procesos, sino también que el contenido sea de calidad y que sea culturalmente apropiado para que pueda evolucionar y adaptarse a la sociedad. Y por supuesto que debe ser consecuente con los derechos humanos. Finalmente encontramos el cuarto elemento de esta teoría, denominada adaptabilidad. La esencia de la adaptabilidad es el interés social. Este interés social, que sea una educación capaz de adaptarse y de evolucionar de acuerdo con las necesidades y los intereses de la sociedad. Entonces, de esta manera, y muy interesante, Katarina Tomaszewski pudo o logró incorporar en cuatro elementos todo lo que nos desglosa tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos en materia o en elementos del derecho a la educación y nuestra Constitución Nacional, que se encuentra apegada a todas estas condiciones. Llegamos entonces a ese conjunto de herramientas tecnológicas. Allí podemos observar un conjunto de imágenes de algunas de las herramientas tecnológicas y de algunas plataformas educativas. Una plataforma educativa es la Moodle, que es muy utilizada para realizar o impartir cursos dirigidos a un sinnúmero de participantes, donde es fácil de utilizarlo. También encontramos el Google Meet, el Google Classroom. Actualmente se está utilizando mucho la aplicación de Zoom, muy interesante porque permite interactuar en vivo con varios participantes, realizar reuniones y por supuesto elaborar unas presentaciones con la pantalla compartida.
Esto también tenemos el WhatsApp, que actualmente por WhatsApp se está utilizando para impartir talleres, para realizar foros y por supuesto donde se emiten, pues se envían imágenes de las diapositivas y se envían mensajes de voz narrando cada uno del contenido de las diapositivas y así van desarrollando todos estos aprendizajes pues que se va impartiendo a través de esta tecnología o de lo que es la tecnología digital. Por supuesto, nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que evaluar cuáles son nuestras potencialidades dentro de nuestras instituciones y poder aplicar, poner en práctica estas herramientas de manera tal que no permitamos que los desarrollos de los cursos o de los posgrados se paralicen por la situación actual que estamos viviendo del COVID-19. Podemos impartir a través de estas herramientas tecnológicas algunos contenidos teóricos de unas unidades curriculares y por supuesto que como el médico residente no deja de asistir al centro de salud, puede utilizar en ese tiempo o realizar en ese tiempo su parte práctica. En tal sentido, podemos acoplar todas estas herramientas y no perder el avance de nuestros estudios como prosecución en materia de la profesión de la ciencia de la salud. Llegamos pues a las conclusiones y vamos a dar un recorrido general donde determinamos pues que el conocimiento ha evolucionado a lo largo de la historia, ya no solo el conocimiento en sí mismo, sino la forma como acceder a él. Otra de las conclusiones es que la teoría de la educación a su vez va evolucionando y se transforma de algo especulativo filosófico a una ciencia teórico-práctica. Es decir, donde vamos incorporando entonces no solo el elemento teórico, no solo el elemento de la creencia, sino que también vamos entrelazando con la práctica para fortalecer este conocimiento. Así llegamos a otra conclusión donde los niveles de conocimientos integrarán un nivel metateórico, teórico-científico y tecnológico-aplicativo, entendiendo por metateórico esa integración de un conjunto de teorías que necesariamente deben articularse porque el conocimiento ha venido evolucionando y tenemos que ir acoplando todos esos avances para saber utilizar las herramientas tecnológicas, la tecnología digital o las plataformas educativas con nuestro nivel necesario y que requiere la sociedad para el conocimiento. Otra conclusión es que la educación es una práctica social. Entendemos esto como una acción humana donde intervienen tres dimensiones: la teórica, la práctica y la técnica. Esta última que se convierte en la tecnología para resolver los problemas de diferentes contextos. Es decir, allí se incorporan las herramientas con las que contamos en nuestra institución y aplicamos y ampliamos entonces basándonos en el artículo 108 constitucional para implementar la continuidad de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. También determinamos que si estamos en nuevos tiempos, hay nuevos métodos y hay nuevas técnicas, por supuesto que se han generado nuevas condiciones que vienen dadas a raíz de la pandemia del COVID-19. En tal sentido debemos ampliar el uso de las herramientas tecnológicas como parte de nuestra educación y por ende del desarrollo de la personalidad en pro de una sociedad real y actual. Desde otro punto de vista, para dispersar algunas dudas, también concluimos que innovar un ambiente de aprendizaje a distancia no es trasladar la docencia de un aula de adobe a un aula virtual, es transformar en sus bases las relaciones personales en las que se dan los procesos educativos. De esta manera, el docente en sí no perderá su relevancia y mucho menos se perderá la calidad del contenido de enseñanza a través del aprendizaje a distancia, con estas innovaciones de ambientes de aprendizaje a distancia. Otra conclusión es que en el futuro, ya para mañana es tarde, no tendrá sentido distinguir entre educación presencial y la educación a distancia. Recordemos que cuando un empleador entrevista a un aspirante a un cargo dentro de una institución, en esa entrevista evalúa un conjunto de virtudes o de elementos que caracterizan al individuo. Y en la educación a distancia se pone en práctica lo que es la responsabilidad, la planificación, la estrategia y por supuesto que la motivación del individuo para mantenerse constante hasta culminar
ese estudio que está realizando a distancia. Pues estas cuatro características son evaluadas cuando se realiza una entrevista para determinar si se acepta o no al aspirante. El derecho a la educación opera como un factor multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se garantiza el derecho a la educación, mejoran todos los demás derechos humanos. Pero cuando se niega este derecho, se anula el disfrute de la mayoría de los derechos y cuidado si no todos. Así que mucha precaución con interrumpir o transgredir lo que es el derecho a la educación, porque podemos estar incurriendo en una violación de derechos humanos. De esta manera llegamos pues a la recomendación, donde la primera de ellas es promover la construcción social de una cultura digital, entendiendo por cultura digital como la aplicación de todo ese conjunto de herramientas, la utilidad, materializar como costumbre el uso de las herramientas tecnológicas para las comunicaciones interpersonales y colectivas. Y como segunda recomendación, la creación de ambientes digitales de aprendizaje. Es donde dentro de cada institución, dentro de cada dependencia, debemos estudiar y evaluar nuestras potencialidades, con qué herramientas contamos, para crear un ambiente digital que permita no solo difundir el contenido teórico de una unidad curricular, sino que también permita ampliar las experiencias y conocimientos sobre el uso y manejo de las herramientas tecnológicas de estas plataformas educativas para diseñar un curso, difundir una información, crear una conferencia, etcétera, etcétera. De manera tal que podamos nosotros entonces, al aplicar estas dos recomendaciones, poder fortalecer lo que es la garantía del derecho a la educación aún en tiempos de pandemia. De esta manera concluyo con esta presentación del tema del derecho a la educación, esperando pues que haya logrado abarcar tus expectativas, y si has estado desde el principio al final es porque el tema realmente despertó algún interés en tu persona. Así que a integrar esfuerzos, a continuar trabajando, a no paralizar nuestro proceso de aprendizaje y a permitir que la evolución de la sociedad no se quede en el tiempo con respecto a la educación. Es allí pues donde podemos entender el por qué la acción humana se convierte en una acción educativa. Gracias por tu participación y que tengas un feliz día. Me despido, no sin antes agradecer a la División de Investigación y Docencia del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arberlo por la cordial invitación que se me hizo a participar en estos coloquios virtuales año 2020. A efecto de preguntas y respuestas, pueden unirse al grupo WhatsApp que se especifica a través del enlace que se muestra en el borde superior. Muchísimas gracias, feliz día.